Mi grupo, conformado por Luciano Alessandrello, María Otaiza, Carlos Ramírez, Marina Flores y mi persona, Ismaria Álvarez, le estaremos hablando del aparato motor. El aparato motor es aquel que está formado por los músculos, huesos y articulaciones y son los encargados, junto con el sistema nervioso, del movimiento del cuerpo. Las articulaciones son las partes del cuerpo que se doblan. Las principales articulaciones son las de los tobillos, las rodillas, la cadera, como es la coxofemoral, la cintura, los hombros, como la glenohumeral, el codo, las muñecas y el cuello. Los músculos son las partes blandas de nuestro cuerpo, recubren el esqueleto y hacen que nuestro cuerpo pueda moverse. El cuerpo humano tiene muchos músculos, pero los principales son los gemelos, los glúteos, los dorsales, abdominales, bíceps tanto braquial como femoral, tríceps braquial y tríceps sural, cuádriceps, etc. Los huesos son las partes duras de nuestro cuerpo. El conjunto de huesos de nuestro cuerpo forman el esqueleto. El esqueleto sirve para que nuestro cuerpo humano se mantenga. El cuerpo humano tiene aproximadamente 206 huesos y los principales son el cúbito, radio, rótula, húmero, pelvis, columna, fémur, clavícula, esternón y muchos más. Los sistemas motores. Los sistemas motores son los puntos sensoriales de entrada al sistema nervioso. Transforman energía en señales neurales. Los sistemas motores utilizan señales neurales para convertir planes de acción en movimientos musculares. Los movimientos pueden dividirse en tres grandes clases, según su complejidad y el grado de control voluntario. Respuestas reflejas como el reflejo rotuliano, la retirada de la mano de un objeto caliente o el tragar son los comportamientos motores más simples y están un poco afectados por controles voluntarios. Son respuestas estereotipadas y rápidas. Patrones rítmicos de movimiento, como andar, correr o masticar, combinan características de los actos reflejos y voluntarios. En general, solo el inicio y el final de la secuencia son voluntarios. Son los más complejos. Se caracterizan por dos rasgos. Son movimientos que se realizan con un objetivo determinado y en gran medida aprendidos. Su ejecución mejora mucho con la práctica. En cualquier clase de movimiento, en cualquier conducta, los músculos se relajan y se contraen, puesto que los músculos únicamente pueden tirar de sus lugares de inserción. Se requieren grupos de músculos en lados opuestos de cada articulación, los agonistas y los antagonistas. De igual manera que existen distintos tipos de movimiento en el sistema nervioso central. Existe una jerarquía de estructuras que controlan estos movimientos. La médula espinal es la estructura más básica. Es la estructura fundamental para las acciones reflejas y es el punto de control para los movimientos voluntarios. Las respuestas reflejas pueden funcionar incluso cuando la médula espinal queda desconectada del encéfalo. Los sistemas descendentes del tronco del encéfalo forman el nivel siguiente. Controlan muchos patrones rítmicos de movimiento, que es la respiración, movimientos de ojos y cabeza, así como la postura. Las áreas motoras del córtex cerebral ocupan el nivel jerárquico más alto, lugar desde el que se ejecutan las órdenes de movimiento voluntario. Además, existen otras dos regiones implicadas en el control motor, el cerebelo y los ganglios basales, que no están implicados directamente en la producción del movimiento, sino en la regulación y la modulación de las órdenes del córtex y del tronco encefálico. Cada componente del sistema motor contiene mapas somatotópicas del cuerpo. Todas estas señales del control convergen finalmente sobre las motoneuronas de la médula espinal, que son las encargadas de inervar y activar los músculos esqueléticos. Los sistemas descendentes del tronco del encéfalo forman el nivel siguiente. Controlan muchos patrones rítmicos de movimiento de ojos y de cabeza, así como la postura. Las áreas motoras del córtex cerebral ocupan el nivel jerárquico más alto, lugar desde que se ejecutan las órdenes de movimiento voluntario. Además existen otras dos regiones implicadas en el control motor, el cerebro y los ganglios basales, que no están implicados directamente en la producción del movimiento, sino en la regulación y modulación de las órdenes del córtex y del tronco encefálico. Cada componente del sistema motor contiene mapas somatópicos
del cuerpo. Todas estas señales de control convergen finalmente sobre los motoneurones, que son las encargadas de hibernar y activar los músculos esqueléticos. La corteza motora comprende de 3 áreas diferentes del lóbulo frontal del cerebro, que están inmediatamente anterior al surco central. La corteza motora primaria, la corteza premotora y el área motora suplementaria. Su estimulación electriza iniciando movimientos de regiones particulares del cuerpo. La corteza motora primaria está localizada en la circunvolución perecentral y en el lóbulo paracentral, antes de la superficie medial del cerebro y estimulándola con una mínima cantidad de corriente eléctrica. Produce un movimiento simple de partes individuales del cuerpo. En cambio, la estimulación de la corteza premotora o del área motora suplementaria requiere mayores cantidades de corriente, que resulta en movimientos más complejos que los producidos por la estimulación de la corteza motora primaria. La estimulación por periodos prolongados de tiempo de 500 milisegundos produce el movimiento de parte del cuerpo, que desde una posición inicial cualquiera llega a la postura o posición estereotípica. Por lo tanto, parece que la corteza premotora y área motora suplementaria son regiones de nivel superior, que codifican los patrones motores complejos y seleccionan planes motores apropiados para tener los resultados finales deseados. Organización de las motoneuronas en la médula espinal. La médula espinal contiene una región central de sustancia gris compuesta en su mayoría por cuerpos celulares de neuronas y una región periférica de sustancias blancas compuestas de axones. Los somas de las motoneuronas se localizan en la parte ventral de la sustancia gris, en las denominadas astas vertebrales. Las motoneuronas que inervan un músculo determinado se encuentran agrupadas en núcleos motores que pueden abarcar más de un segmento espinal. Las motoneuronas que inervan los músculos axiales y proximales se sitúan en la región medial. Distales se localizan en la región lateral. Por otra parte, las motoneuronas que inervan músculos extensores se sitúan ventralmente. Y las que inervan músculos flexores se encuentran más en dorsales. Los músculos axiales y proximales se utilizan predominantemente para determinar el equilibrio y la postura. Por el contrario, los músculos distales se utilizan para actividades de manipulación finas. Ambos grupos de motoneuronas, mediales y laterales, están controladas por vías descendentes distintas. Sistemas motores del tronco encefálico. Además de los tractos de fibras del control motor que parten del córtex, en el tronco encefálico existen varios tractos descendentes del control motor, con origen en varios núcleos. Existen 2 tipos de vías, en función de localización y distribución de la médula espinal. Vías mediales. Controlan los músculos axiales y proximales y por lo tanto están implicados en el control de la postura y mantenimiento del equilibrio. Terminan en la región ventromedial de la sustancia gris espinal. Estas vías descienden por las columnas ventrales ipsilaterales de la médula y terminan sobre interneuronas y motoneuronas.
Existen tres tractos principales: vestibuloespinal, se origina en el núcleo vestibular y transportan información desde el laberinto vestibular para control reflejo del equilibrio y la postura. Reticuloespinal se origina en la formación reticular del puente y bulbo y controla el mantenimiento de la postura. Integra información procedente de diversas regiones, núcleo vestibular y el córtex. Y el tectoespinal se origina en el colículo superior, en el mesencéfalo, y coordina los movimientos de la cabeza y los ojos. Recibe un control superior procedente del córtex. Vías laterales. Controlan los músculos distales y están implicados en los movimientos dirigidos a una meta. Principalmente las manos y los brazos terminan en la región dorsolateral de la sustancia espinal. El principal tracto descendente lateral es rubroespinal. Se origina en el núcleo rojo, en el mesencéfalo y desciende por la columna lateral contralateral de la médula. Controlan las motoneuronas que inervan los músculos distales de los miembros, implicadas en la realización de movimientos finos con los dedos y las manos. El córtex motor, además de ejercer un control directo sobre las motoneuronas de la médula, también actúa sobre estas indirectamente, controlando las vías del tronco encefálico. El control motor cortical es el nivel superior del control motor. Lo constituye tres áreas del córtex cerebral: el córtex motor primario, el córtex premotor, el área motor suplementaria. El córtex motor primario está directamente implicado en generar las órdenes de actividades de las motoneuronas. Por su parte, el córtex premotor y el área motora suplementaria están más implicadas en la preparación para el movimiento, enviando señales al córtex primario. De estas regiones parten axones hacia la médula espinal y el tronco. Existen fibras que controlan las regiones motoras del tronco encefálico. B. Fibras cortibulbares que controlan los músculos faciales. C. Fibras cortiespinales controlan las motoneuronas que inervan los músculos del tronco y extremidades, pues la mayoría de los axones se originan en el córtex motor primario. Existe un tracto cortiespinal lateral que controla las motoneuronas de los núcleos laterales de la médula y un tracto cortiespinal ventral que controla las motoneuronas de la región más medial. Estas vías cortibulbares y cortiespinales solo existen en los mamíferos y dentro de estos, los primates son los que tienen un control más complejo con un mayor número de conexiones directas de la corteza con las motoneuronas, es decir, en los mamíferos con menor desarrollo encefálico no existen conexiones directas con motoneuronas, solo un... Hola, mi nombre es María Otaiza y yo les vengo a hablar un poco de lo que es el cerebro, ya que el cerebro forma parte de lo que es el sistema nervioso central, que es el que nos permite dar movimiento al cuerpo. El cerebro es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo después del cráneo. Se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. La función principal del cerebro es la integración de vías motoras y sensitivas.
En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. Pues también se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje, entre otras funciones. Sin embargo, el cerebro no se encarga de ninguna de las funciones del sistema olfativo. El cerebelo, además, es el encargado del temblor fisiológico. Es por esta razón que frente a una lesión en esta parte del encéfalo no se produce ninguna parálisis, sino que puede generar desórdenes en la ejecución motora, en el equilibrio o posturas corporales. El cerebelo tiene forma ovoide, pesa entre unos 150 y 180 gramos, pues el cerebelo del hombre pesa unos 9 gramos más que el de la mujer. Tiene un tamaño de 8 centímetros por 5 centímetros. Todo el cerebelo está cubierto por un líquido cerebroespinal. Presenta 3 caras: anterior, superior y inferior. La cara anterior conecta el bulbo raquídeo con la protuberancia anular. La cara superior tiene la forma de un tejado y conecta con una parte que se denomina tienda del cerebelo. La cara inferior está apoyada sobre la dura madre, que conecta con las fosas occipital del cráneo, que es llamada fosa cerebelosa. Su función principal del cerebro, como ya hemos mencionado anteriormente, es radicar las vías sensitivas y motora, es decir, hace que el músculo reaccione ante un estímulo sensorial, es decir, el cerebelo quien reacciona o responde rápidamente frente a una señal de peligro exterior, él envía la señal al cerebro para que reaccione con rapidez y produzca la reacción. El cerebro realiza un control fino de los movimientos, comparando las entradas sensoriales con las órdenes motoras descendentes y ajustando las salidas de los principales sistemas motores descendentes encefálicos. O sea, actúan como un comparador que compensa los errores del movimiento al comparar los movimientos proyectados con los realizados. Por otra parte está el motor, que son los circuitos cerebelosos que se modifican por la experiencia, y estos cambios son importantes para el aprendizaje. Las lesiones del cerebelo no provocan parálisis, sino que bloquean la coordinación de los movimientos e impiden el movimiento del equilibrio y disminuyen el tono muscular. A las anormalidades en la coordinación del movimiento voluntario se le denomina ataxias. Sus estructuras y conexiones del cerebelo está compuesto de una capa exterior denominada córtex cerebeloso y de varios núcleos denominados núcleos profundos. En el córtex cerebeloso se encuentran las células de Purkinje, neuronas que pueden llegar a recibir hasta unas 200.000 entradas y que tienen una salida como todas. En las estructuras y conexiones del cerebelo está compuesto de una capa exterior denominada córtex cerebeloso y de varios núcleos denominados núcleos profundos. En el córtex cerebeloso se encuentran las células de Purkinje, que son neuronas que pueden llegar hasta recibir 200.000 entradas y que tienen una sola salida como todas. Reciben entradas procedentes de la periferia, que es un tracto espinocerebeloso, de los núcleos del tronco,
encefálico, de una estructura anterior denominada córtex cerebeloso y de varios núcleos denominados núcleos profundos. En el córtex cerebeloso se encuentran las células de Purkinje, que son neuronas que pueden llegar hasta recibir 200.000 entradas y que tienen una sola salida como todas. Reciben entradas procedentes de la periferia, que es un tracto espinocerebeloso, de los núcleos del tronco encefálico, de una estructura del bulbo, el núcleo inferior de la olivia, que a su vez recibe conexiones procedentes del córtex cerebral y de la médula. Envía salidas de los núcleos del tronco encefálico y el córtex motor y premotor a través del tálamo. Los ganglios basales son una red de núcleos subcorticales altamente interconectados situados en las bases del cerebro. Estos núcleos incluyen el núcleo estriado, compuesto por el caudado y el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que consiste en el pars y compacta la pars reticulata. Esta compleja red desempeña un papel circunstancial en variedad de funciones, incluida la regulación del movimiento, la cognición y las emociones. El núcleo estriado actúa como principal entrada a los ganglios basales y desempeña un papel fundamental en la selección y la iniciación de los movimientos voluntarios. Recibe información de áreas corticales motoras y a su vez envía señales al globo pálido. El globo pálido, junto con el núcleo subtalámico, forma parte del globo pálido y actúa como importante centro de integración y procesamiento de la información motora. A su vez, la sustancia negra, especialmente la pars compacta, es conocida por ser rica en neuronas dopaminérgicas y que proyectan ampliamente a otras áreas cerebrales. La degeneración de estas neuronas dopamérgicas en la sustancia negra está asociada con trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Además, el movimiento regular de los ganglios basales desempeña un papel en funciones cognitivas superiores como la planificación, la toma de decisiones y la atención. Estas estructuras están interconectadas con áreas corticales asociadas con funciones cognitivas, lo que sugiere su implicación y la ejecución de tareas complejas. En resumen, los ganglios basales son una red compleja y crucial de diversas funciones cerebrales y funciones adecuadas esenciales para el control motor preciso, la ejecución de tareas cognitivas y la regulación emocional en el organismo.